Vamos a hablar con una persona que en su momento ha tenido un cargo de relevancia en la administración del expresidente Mauricio Macri. Él ha sido secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación durante la administración del expresidente Mauricio Macri y además ha sido expresidente del SENASA durante ese gobierno. Es ingeniero en producción agropecuaria y es Ricardo Luis Negri, más conocido como Ricky Negri. ¿Qué tal, Ricky? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Marcelo, ¿cómo andás? Muy bien. Bien, bien, y con ganas de hablar con... La semana pasada hablamos con Pedro Peretti. Y Ah, mira. obviamente, como nos interesa la mirada de ambas racionalidades ante el tema, me pareció interesante tener una mirada que creo que tal vez no va tan en línea y tan profundamente sobre los conglomerados que manejan el sector cerealero y el sector agropecuario de la República Argentina. Y en base a eso, me parece que tu mirada es apropiada por los cargos que has tenido durante la administración del expresidente Macri. Y sí, me gustaría preguntarte qué te parece estas conversaciones formales que ha tenido entre semana funcionarios que son representantes del Ministerio de Economía. Bueno, van en línea con las medidas que hace un par de semanas atrás deslizó el ministro Martín Guzmán y que se plasmó en la reunión formal del Consejo Agroindustrial Argentino con funcionarios del gobierno. ¿Qué te pareció esa reunión? ¿Qué te parece ese plan para tratar de ordenar esa política tan importante para nuestro país? A ver, primero lo que estoy absolutamente convencido es que la agroindustria es el mejor motor de desarrollo que tiene la Argentina en todos los niveles. Entonces, dentro de ese marco y en la medida que todos estemos pensando en cómo sacar lo mejor de cada uno en las más de 40 cadenas agroindustriales y que cada una de esas cadenas agroindustriales pueda generar el máximo potencial, te diría que con dos factores críticos, digamos, ¿no? De desarrollo y de generación de empleo, yo voy a estar de acuerdo y voy a ser constructor de los roles donde me toquen. Sí. El Consejo Agroindustrial en eso está muy bueno el hecho de poder plantear y poner bien el tema arriba de la mesa. Lo que es importantísimo tener en cuenta en esto es que en que se tengan finalmente una mirada integrada en las cadenas y no separadas en los distintos eslabones. ¿Por qué? Porque es muy fácil, mucho más fácil destruir que construir en esto, y el proceso de construcción es un proceso lento porque hay muchos actores desparramados en las 23 provincias y en la capital federal. Sí, sí. Entonces, a priori soy recontra positivo con esos encuentros y que esté en la agenda y que esté bien en la agenda y explicar el potencial y que es la mejor forma de generar divisas de manera genuina para nuestro país. En eso todo bien y adelante con los faroles. Lo que sí hay que ver muy bien la letra chica para ver quién paga la cuenta. Sí, ahora porque sí. que eso es un poquito más difícil hacerlo de una manera integrada, coherente y sustentable en el tiempo. Lo escuchaba bueno, dio declaraciones muy escuetas, Martins y Dígoras, y ambos subrayaban hace unos días atrás que más allá de las medidas que lanzó Martín Guzmán desde su ministerio de baja temporal del porcentaje de derechos de exportación o de retenciones hacia el sector, que el problema en definitiva ellos desde el Consejo Agroindustrial Argentino no lo tenían en ir en línea con el apoyo a las líneas de Martín Guzmán, sino también que el gobierno entendiese que el problema en definitiva es que el productor no quiere liquidar hacia las cerealeras la producción que tiene y que evidentemente ellos en esa tarea de convencimiento pueden hacer bastante poco, porque el que decide en definitiva es el productor, si liquida o no liquida hacia esas grandes cerealeras. Explícame un poco cómo es esa situación, porque si no capaz el gobierno o Martín Guzmán va a hablar con el Consejo Agroindustrial Argentino, pero no son las personas indicadas para que empiecen a funcionar esos anuncios que él desde Economía quiere tratar de que se lleven adelante de manera positiva. Son dos cosas, son dos planos temporales completamente distintos. Las propuestas y el trabajo del Consejo tiene que ver con cuestiones de mucho más largo plazo. Y en todo lo que tiene que ver con los ciclos biológicos de la producción, los plazos son importantísimos, porque en esto biología manda. Entonces,
cuando una medida, sea de cualquiera, y te digo por experiencia personal de funcionario, llega 30 días tarde, acá 30 días tarde es lo mismo que 11 meses temprano, pero para la campaña siguiente. ¿Sí? No es 30 días tarde, porque ya pasó la época de siembra, vos tenés que esperar un año para estar en la misma situación. Y con respecto a esto, con el Consejo tengo mis acuerdos y desacuerdos, pero me parece una buena una agenda que hay que construir, un espacio para construir, y creo que se está trabajando en eso. Y lo importante es que estén todos los actores representados, y subrayo el todos, porque si no están todos, con que uno solo salte la cerca es suficiente. Y con respecto a las últimas medidas, esperar que con una baja de las retenciones del 3% temporal vaya a tener un boom de liquidaciones es no entender mucho cómo funcionan estas cadenas. ¿Por qué? Porque los productores lo que tienen es la soja en este momento, que lo tienen todos los años, no es una cuestión de ahora, es una cuestión de todos los años, es para pagar gastos. Claro. Entonces vos, hasta que no tengas el gasto, por ejemplo, a los arrendamientos que son en kilo de soja, no las van a liquidar. Y el problema no es la no liquidación, el problema es la devaluación del peso. Tener un volumen grande de pesos hoy, para cualquiera, es como tener palitos helados en enero sin electricidad, desde ese punto de vista. Sí, también me parece que el tocar los $400 la tonelada, en algún punto le juega en el corto plazo en contra a esa mirada del gobierno, porque se sabe muy bien que el gobierno está necesitado de que ese sector agroindustrial liquide para obtener divisas y frenar un poco la corrida, y por otro lado también el productor dice, che, pero mira, los $400 la tonelada. Lo que quería preguntarte también es si es temporal eso, porque pero ahí hay otro tema, que es los compradores internacionales de la harina y el aceite de soja compran a su ritmo, no les importa nuestra necesidad de dólares. Entonces, si vos volcás mucha oferta al mercado, obviamente vas a generar problemas. Entonces, la liquidación, es muy difícil cambiarle el ritmo a la liquidación. ¿Me explico? Porque es un flujo de soja. Sí, son tiempos, son procesos, claro, que pasan todos los años. Claro, es un flujo de soja que pasa por una industria, todo lo que queda hoy disponible pasa por una industria y se transforma en harina y en aceite, y se exporta harina y aceite, y por otro lado es un flujo de plata. Pero el flujo de plata depende del flujo físico. Y si vos tenés los vendedores que no tienen un apuro de locos por vender, porque no la necesitan a la guita, porque tienen que pagar sus cuentas, y los compradores por el otro lado, que tampoco tienen necesidad de comprarlo, de acelerar ese flujo. ¿Por qué? Porque los pollos y los chanchos que se terminan comiendo nuestra harina de soja, y ya está planificado desde antes, no es que vos un día, si vos querés agrandar mucho la demanda, tenés que bajar mucho el precio, y no le conviene a nadie. Sí. ¿Y vos crees que, o considerás que en este tironeo, bueno, ya nos anticipaste que las medidas de Guzmán y de la administración de Alberto Fernández llegaron tardíamente, pero vos pensás que tal vez en ese proceso de tiempo, ellos desde el Ministerio de Economía sabían que llegaban tarde al tiempo y sabían que, bueno, que ahora están tratando de negociar desde un lugar en donde el gobierno tiene las de perder, ¿no? Por estas cosas que nos explicás, y si fue así, ¿por qué pensás que llegaron a este tapón, a este cuello de botella, no? Mira, no sé por qué. Lo que sí sé es que en el Estado hay funcionarios que saben realmente de esto, y funcionarios de carrera. Porque porque los conozco, porque trabajé con ellos codo a codo para discutir cosas de estas que yo antes la veía desde el sector privado, hasta que en diciembre del 2015 la empecé a ver del sector público, y hay cosas que aprendí a verla distinta, por más que viví toda mi vida de esto desde que era chiquitito. Me eduqué a partir de esto por mis viejos, mis abuelos. Pero lo ves de cosas distintas. Y hay en agricultura funcionarios que la tienen recontra clara y saben perfectamente cuáles, qué botones se pueden tocar y qué botones, por más que los toques, no pasa nada. Y evidentemente esos botones los están tocando tarde. A ver, no lo sé, o por ahí,
por ahí esperan resultados distintos a cosas que son difíciles de que pasen. Para mí me parece que no sé el timing, porque hay otro tema que tiene que ver con la necesidad de las cosas, pero lo que pasa es que esperan efectos que yo considero que no van a pasar. Y esto que yo leía y me informaba en estos días de el entendimiento hacia el alza del precio de la soja a $400 la tonelada tiene que ver con una sequía que está pasando Estados Unidos. ¿Qué tanto de cierto es? Y si vos pensás que más allá de ese proceso, que si fuese así, que hay una sequía en Estados Unidos, que esa escasez hace que se eleven los precios, si pensás que también el sendero a futuro, post pandemia, de la soja y de lo que sería el maíz, el trigo, también va hacia un alza de precios, lo cual en definitiva sería muy importante para el fisco, ¿no? Para la regularización a mediano término de las arcas del Estado Nacional. Mira, hay temas de oferta, pero más que nada lo que más está pasando en el mercado mundial, que la demanda china viene siendo mucho más fuerte de la que se estimaba. Entonces eso te tonifica la demanda, se dice, sí, en los que hablan de estas cosas de precios, perdón. Lo que sí te puedo decir es que en eso el peronismo tiene una suerte bárbara. Cada vez que los precios de los commodities suman, y un poquito de bronca, te tengo que ser sincero, un poquito de bronca me da. Está muy bien, pero sí, eso implica en esta sociedad que tiene indeseada por parte del productor de que el Estado se lleve uno de cada 3 camiones que cosecha, eso beneficia las arcas públicas en lo que es pensar el ejercicio que viene. Bueno, Ricky, y para cerrar la última pregunta de algo que sí, más allá de la especialización general de todo el sector, algo que tiene que ver con vos, que es, bueno, ¿qué análisis breve nos podés decir de las políticas que llevan adelante desde el sector cárnico de la República Argentina en cuanto a políticas que trabajen a futuro o a mediano plazo el crecimiento de ese sector? Mira, lo mejor que te puedo decir es que no rompieron las cosas que habíamos hecho bien en el gobierno anterior de apertura y de apertura de mercados y de estímulo a la exportación de manera genuina y sostenible en el tiempo, desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista ambiental. Yo con eso te puedo decir, primer factor. Después, que se podrían hacer más cosas, sí, siempre se puede hacer más cosas. Pero eso es lo primero, y la verdad que hay muchos funcionarios trabajando muy bien este tema. Lo tercero para decirte es que sigue habiendo una enorme oportunidad para la Argentina en esto. Las proteínas animales son una de las oportunidades que tenemos. Lo difícil es transformarlo en realidad, y en eso tenemos que elaborarlo en conjunto del sector privado y del sector público. Hoy estoy de nuevo en el sector privado y con muchas ganas de transformar esas oportunidades en realidad, porque esa es la forma de que se genere empleo, ¿no? Ricky, muchísimas gracias por la brevedad, por el ok, y bueno, te mando un abrazo y buen fin de semana, y estaremos hablando porque bueno, es un tema que intentamos bajarlo, pero lo explicás desde un lugar en donde nos contás las cosas que suceden, los tiempos, de una manera bastante fácil para la audiencia y obviamente para mí, que a mí me cuesta muchísimo también comprenderlo, por lo menos en el detalle, ¿no? Como que voy siempre tanteando desde lo macro. Así que muchísimas gracias y buen fin de semana, Ricky. Qué bueno. La agroindustria no es complicada, pero tiene su propio... tiene 2 cosas. Su ritmo biológico y después que está desparramada en 251.000 productores en el país. Entonces es dificilísimo hablar de promedios, es distinto. No es difícil, es distinto. Muchísimas gracias, Ricky. Buen fin de semana y... Un abrazo, feliz día para las mamás mañana. Así es, gracias, Ricardo. Quien está hablando con nosotros era Ricky Negri, quien fue secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, también fue presidente del SENASA y es ingeniero en producción agropecuaria.